sus estrategias y las va disfrazando de algunas cosas, ¿no? Les pone algunos adornitos, pero siempre la misma trampa, siempre la misma tramoya. Tramoya. ¡Qué palabra vieja, tramoya! ¿Quién sabe lo que es una tramoya? No, hay varios que se hacen los desentendidos, pero tramoya, léase, problema en grande. Intriga. Una tramoya, ¿dónde saqué esa palabra yo? Bueno, yo no la conozco bien. ¿Sabe cuál es? Es que el hombre busque saber su futuro de las maneras más insólitas. Por eso Satanás levantó adivinos, por eso Satanás levantó las cartas de tarot, el horóscopo y muchas otras cosas, porque si hay algo que el hombre quiere saber es cuál es su futuro. Entonces, buscando la idea de querer conocer su futuro, Satanás inventa un montón de cosas para que siempre de alguna manera las personas vayan y caigan en esto de conocer su futuro. Ahora, ¿quién sabe qué es el futuro? ¿O cuál va a ser nuestro futuro? ¿Quién sabe lo que nos espera mañana? ¿Quién sabe lo que nos espera en la próxima hora o el próximo minuto? No hay ningún adivino, no hay ningún agorero, no hay nadie que pueda saber el futuro. Ni siquiera los profetas. No crea que los profetas fueron diseñados por Dios para que te adivine el futuro. No, es otra cosa. La palabra profética, el rol de profeta, la unción de profeta es absolutamente diferente. Nadie sabe el futuro, solo nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, cuando entendemos esto, hay un salmo, el Salmo 112, que es muy interesante. El Salmo 112, versículo 7, la primera parte de ese versículo, dice, no temerá recibir malas noticias. No temerá recibir malas noticias. Salmo 112, la primera parte. Lo cual nos está hablando que no tendrá temor de recibir las noticias del pasado o del futuro. Del futuro, de lo que va a acontecer o de lo que puede enterarse en su momento, que antes no sabía. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen miedo de tener malas noticias o de descubrir algo hacia adelante? Si usted lee el Salmo 112, en otras versiones dice, los justos, en otras dice, los santos no temerán recibir malas noticias, no tienen temor a lo que viene, no tienen temor a lo que va a ocurrir mañana ni en la próxima hora. ¿Quiénes los santos, los justos? Y si uno mira con mayor profundidad el Salmo 112, que no voy a predicar del Salmo 112, pero léalo en su casa, es un salmo bellísimo, los versículos 5, 6 y 9 nos da características de estos que no le tienen miedo al mañana. Versículos 5, 9 y 6 nos hablan que una de las características de los que no tienen miedo al mañana son los generosos, los que dan con libertad. ¿Sabe? La generosidad es una armadura poderosa para el día de mañana. ¿Por qué? Porque lo que usted siembra lo recoge en el pasado o en el futuro. En el futuro. Entonces, fíjese qué interesante. Pero dice también, el verso 6, específicamente los santos, los rectos. ¿Quiénes? Los hijos, los que caminan con Cristo, los que deciden caminar con Cristo. Aquellos que toman un compromiso personal con el Señor. Ahora, Eclesiastés, capítulo 3, versículos 14 y 15, es uno de los versículos más interesantes, o para mí, uno de los más interesantes que nos revelan al Dios eterno e inmutable. Versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Eclesiastés dicen, sé, además, que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe, ya existía, y lo que ha de existir, existe ya. Dios llama al pasado, el pasado a cuentas. Estos versículos, solo estos dos versículos, bueno, en un contexto muy interesante también, si usted quiere llenarse de palabras esta semana, lea el libro de Eclesiastés. Nos revela un Dios que es eterno, un Dios creador de todo. Dios no está limitado en el tiempo. Él no se limita en el tiempo. De hecho, el tiempo fue creado para nosotros los hombres. Dios creó el tiempo para que nosotros los hombres nos moviéramos en una etapa temporal, pero Dios no limita el tiempo. Él es el creador del tiempo, Él es eterno, es el principio y el fin, el alfa
y la omega. Es Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios es inmutable. Es el Dios de la creación y es el Dios por la eternidad. Es el Dios que está ayer, está mañana y está pasado mañana. Y estoy usando bien el tiempo verbal. Es el Dios que está en el pasado, el Dios que está en el presente y el Dios que está en el futuro. Seguramente alguien está diciendo, no, los tiempos verbales son equivocados porque sería el Dios que estuvo en el pasado, que está en el presente y que estará en el futuro. Esa es una concepción natural del tiempo visto de la perspectiva de Dios. Pero el Dios que creó todas las cosas, el Dios que al Dios de ayer, de hoy y de siempre, está en mi ayer, está en mi presente y está en mi mañana. Nuestro Señor es el Dios que está siempre. Dígale que está a su lado, Dios está siempre. Dios es inmutable, Él está siempre. Y para entender que Él está siempre y podamos comprender de alguna manera tangible que Dios no solo estuvo allí donde me reí o donde lloré, y Dios no solo está aquí donde estoy riendo y estoy llorando, sino que Dios está ahí, a donde voy a reír o voy a llorar, pero Dios está ahí. Para entenderlo, Dios usa tres caminos, pero para entender estos tres caminos yo necesito un voluntario. Un voluntario que se anima a ser sacrificado en el altar del ejemplo. Gracias. Para cómo este es fisicudo. Bueno, cualquiera. Allá viene Gaby. Gaby se está preparando. No le puedo decir mucho porque este levanta como 250 kilos. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Yo perdí 3 en este ejemplo. Llamaron, tenemos pagado el seguro contra... Andá al Salón Blanco y esperame allá. Andá al Salón Blanco. Vos me vas a escuchar el Salón Blanco, si no abrimos un poquito la puerta ahí. Dios usa 3 caminos en nuestras vidas. En realidad son 2 principales y uno que conduce hacia algo. Para hacernos entender que Dios siempre está presente, que nunca nos abandona. Y es el Dios que está allí, está más adelante que yo. Es el Dios que todo lo creó, el Dios que hizo todas las cosas, el que ya existía, el que dijo que lo que ha de existir ya existe, lo que ha de existir ya existe, es el Dios que está allí adelante. Entonces, para poder entender nosotros los hombres cómo Dios está presente, Dios usa 3 caminos. Y lo quiero ejemplificar de esta manera. Gaby, ¿vos me escuchás? Nuestra producción ha preparado un micrófono del otro lado. Gaby, ¿me escuchás? Yo que estoy sordo y el que no habla. Estamos juntos. Listo, bien. Gaby, cuando te diga vas a salir por el fondo, por el lado de los baños, y vas a venir por el salón y vas a llegar a donde yo me encuentro. Dale. Listo, cuando yo te diga. Por el fondo, pasa por los baños, viene para acá. ¿Está? ¿Listo? Ahora caminando despacito, vení para acá. Salió en su caminar, en su destino, está andando, está avanzando, viene tranquilo. Vení, Gaby. Esto no está preparado. Hasta que algo ocurre. Tenía que llegar donde yo estoy. Salió tranquilo, algo ocurre. Dale, Gaby, te espero. No digas nada. Si yo quiero ayudar, te espero, Gaby. Tranquilo, Gaby. ¿Vos confías en mí? ¿Confías? Sí. ¿Seguro? Seguro. Entonces tómate la mano y seguime. Seguime. Cuidado que vamos a pasar al lado de una plataforma que tiene una punta, pero yo estoy con vos tranquilo.
vamos. Vamos a darle a la izquierda. Agárrate de mi cintura y vamos nomás. Tranquilo que no hay ningún obstáculo, no hay nada. Caminá seguro, tranquilo. Hay algunos que están feitos, te están mirando feo, pero yo no te voy a decir que después le pegues, pero bueno. Hay algunos que te quieren tirar con un mate, no le tires con el mate, tranquilo, yo lo estoy cuidando, yo lo estoy guardando. Saquen los pies que se puede tropezar. ¿Por qué le quiere poner la pata, pobrecito? Tengo que andar cuidándote. Hay algunas mentes que brillan, pero dejémosla. Cuidado ahí. Hay algunos que te están sacando fotos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Trataron con bronca. Tranquilo. Llegaste a destino. Gracias, Gaby. Dios siempre te va a conducir por el camino de las circunstancias, el camino de los instrumentos y el camino de las decisiones. Gaby estaba allí, no entendía nada, le dimos una indicación, salió caminando y en medio del camino una circunstancia. ¿Cuál fue la circunstancia? Quedó ciego y encima atado. ¿Y quién fue el instrumento? Ezequiel fue el instrumento. Salió caminando en la vida, como vos y yo, cuando nacimos empezamos a caminar la vida tranquilamente, pero de pronto circunstancias que no sabíamos que estaban. Y de pronto instrumentos que no sabíamos que iban a actuar en contra nuestra. O a favor tal vez. Que nos cegaron, o nos ataron, nos pusieron limitaciones. Pero cuando me acerqué a Gaby, le hice una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hice? Y él que dijo, sí. Y no le fue fácil, de hecho, yo sentía que temblaba. Mucho físico, pero te temblaron las manos. El problema de la punta de la plataforma, el caminar acá, algunos que lo miraban feo, otros que le querían poner los pies. No voy a decir que fue Olguita, pero no te voy a decir eso, ¿no? Otros que estaban con el mate. Pero venía, ¿cómo venía él? Confiado. No venía al frente, venía detrás. ¿Sabe? Dios siempre está. Desde el primer momento que usted se encuentra con Cristo como Señor y Salvador, Dios siempre está. Está ayer, está hoy y estará mañana. Estos tres caminos los podemos ver en la Escritura, por ejemplo, en un pasaje muy conocido, cuando hablamos del camino de las circunstancias, lo vemos al ciego, la ceguera de Bartimeo. Recuerda el pasaje en Lucas 18, capítulo 35, 43. Ahí estaba, Jesús iba para Jericó y en el camino estaba el ciego y el ciego mendigaba y alguien le preguntó, che, ¿qué está pasando? Y alguien le dijo, está pasando Jesús. Y cuando pasa Jesús, él comenzó a gritar y Jesús lo llama, a pesar que otros le dijeron que se calle. Jesús lo llama y le pregunta simplemente, ¿qué querés que haga por vos? Y el ciego le dice, quiero ver, y al instante recibe la vista y comienza a glorificar a Dios. Fue su ceguera, fue su circunstancia, fue la tristeza del mendigar, de sentirse un paria, de sentirse alguien menospreciado, la que permitió que Jesús lo encontrara para darle sanidad y un milagro. Él nació ciego, no dice la Escritura, no sabemos si nació, fue ciego, pero la circunstancia era real. Los instrumentos que le decían, no grites, no molestes, cállate la boca. Pero fue esa ceguera, esa circunstancia, lo que los llevó a un encuentro con Jesús, porque Jesús ya estaba en ese camino. ¿Recuerdan el templo de la Hermosa, el paralítico que estaba en el templo? El cual era llevado por la familia, lo dejaban en la puerta y ahí pasa Juan y Pedro y usted lee la historia de que Juan y Pedro iban a orar y ahí estaba el hombre lisiado desde nacimiento, nos dice sí la Escritura que estaba lisiado y simplemente los mira el paralítico mira a Pedro y a Juan y como para pedirle algo que estaba acostumbrado a pedirle y ellos dicen mira no tenemos un mango, no tengo nada, estoy seco. Pero sí lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y ahí comienza el milagro de la sanidad. Fue la parálisis. Fue la parálisis, la limitación,
el problemón lo que le llevó a encontrarse a Cristo y el resultado de ese Dios que estaba en su parálisis. Todos los años de su parálisis Dios estuvo con él, haciendo que la familia los llevara al templo hasta que el día justo, Pedro y Juan, a través de ellos se produce el milagro. Y me encanta el versículo 8 de este pasaje allá en el libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 8. De un salto se puso de pie, comenzó a caminar y luego entró con ellos al templo, saltando y alabando a Dios. Fue su parálisis, fue el abandono de su familia, fue el rechazo de su familia. Lo llevaban todos los días, lo tiraban como una bolsa de papa y se volvían a hacer sus cosas. Pero Dios estaba en su parálisis desde su nacimiento. Dios estaba en la puerta de los Hermosa todos esos años y Dios estaba en el momento de su sanidad. O la muerte de Lázaro, ¿no? Juan 11, versículos 21 al 32. La situación triste que es la pérdida de alguien al que uno ama. El Señor, dice versículo 21, Marta le recrimina y le dice, si hubiera estado aquí. Luego María en el verso 32 le dice, si hubiera estado aquí. Pero en el verso 39, quiten la piedra. Hace 4 días que está adentro, ¿eh? Va a oler feo. Y dicho esto, versículo 43, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió de la tumba. Imagínense la circunstancia para Marta y para María, que conocían, eran amigos de Jesús. Se sintieron abandonados, rechazados. Imagínense la circunstancia de la familia, el luto. Cuando el luto llega, cuando la ausencia, cuando la partida. Pero hubo un milagro porque hubo una muerte. Hubo un milagro porque alguien que estaba enojado con Dios escuchó que era mejor obedecer a Dios. Las circunstancias de la muerte, las circunstancias de una enfermedad y aún muchas otras cosas. Ni Bartimeo, ni las hermanas de Lázaro, Marta y María, ni el anónimo paralítico disfrutaban las circunstancias que estaban viviendo. Nadie disfruta un problema. ¿Alguien disfruta un problema aquí? ¿A alguien le encanta encontrar problemas? Sale y dame 3 kilos de problemas porque hoy quiero tener problemas, me faltan los problemas. Salvo que usted esté enfermo, ¿no? No, nuestra doctora dice algo que esté mal del bocho. Pero nadie sabe, ellos no sabían las circunstancias, no disfrutaban las circunstancias. Para ellos eran circunstancias difíciles, no solo para ellos, sino para el entorno de ellos. Una vida con necesidades, un golpe imprevisto, como fuere. Pero Jesús estaba allí en la ceguera del paralítico, Jesús estaba allí en el camino que estaba recorriendo y Jesús estaba allí en la sanidad del paralítico, la sanidad de aquel que por años estuvo enfermo. Y Jesús estaba allí para hacer el milagro en la vida de Lázaro. Vivas lo que vivas, Jesús ya está ahí. Vas a vivir lo que vayas a vivir, Jesús ya está ahí. Sean buenas o malas las circunstancias, vivas que vayas a vivir o lo que fuera, Dios está allí, no estás solo, no estamos solos. Él hizo todo. Las circunstancias que hoy vivo son las que me conducen al milagro, porque Él está allí. Ahora, el otro camino es el camino de los instrumentos. En Lucas, capítulo 9, versículo 2 al 5, está la historia de Zaqueo, el chiquitito, Zaqueo, el pequeño Zaqueo. Dice que había allí un hombre llamado Zaqueo, en el versículo 2 del capítulo 19 del libro de Lucas, dice que era un recaudador de impuestos, era muy rico. Estaba tratando de ver quién a Jesús, pero la multitud lo impedía, pues era chiquitito, bajito de estatura. Pero se adelantó, salió corriendo y sube a un sicomoro para poder verlo. Y al pasar Jesús por ahí lo ve y le dice, hey, che, petizo, hoy voy a tu casa. Con cariño le dijo petizo. Hoy voy a tu casa. ¿Sabe cuánto dura un sicomoro? Es un tipo de árbol para crecer a una altura en la cual pueda sostener una persona. ¿Cuánto cree que dura? ¿Cuántos años cree que tarda? Para que las ramas sean sólidas para sostener unos 50, 60 kilos. Alrededor de 40 a 50 años. Hay instrumentos que Dios guarda por años para activarlos a mi favor, para que yo me encuentre con Él.
50 años, imagínense, primero fue un brotecito, algún camello habrá pasado con hambre, algún burro con hambre y ha dicho, le clavo el mordisco a este tallo verde que está ahí. Pero había un ángel cuidándolo porque sabía, porque Dios, todo lo que existe, todo lo que existirá ya es. Y Dios lo tenía allí, guardando y cuidando, para que un día este Zaqueo, que escuchando que pasaba el Señor, pudiera subirse allí y encontrarse. El instrumento fue el árbol por el cual Zaqueo puede encontrarse con el Señor. Ezequiel fue el instrumento por el cual Gabriel pudo, a pesar de ser atado y estar ciego, pudo encontrar la seguridad de caminar con alguien al lado. O el ejemplo del burrito, el mismo Lucas 19, verso 31, en la entrada triunfal. ¿No? Jesús da una indicación, vayan a la aldea, frente a tal lugar hay un burrito, nunca lo montaron, chiquitito, está ahí, ustedes pasan y pídanselo al dueño, digan, si les pregunta por qué lo desatan, por qué se lo llevan, díganle que yo lo necesito. Los burros eran un bien muy preciado. Seguramente el dueño del burro lo tenía ahí para poder venderlo, para hacerlo plata o para usarlo para sí mismo, pero ese instrumento, ese burro, era como tener un buen autito ahora. Entonces estaba ahí, de pronto llegan unos desconocidos y dicen, che, el maestro necesita el burrito. Y se lo dan. Guardado, reservado, no vendido, nunca usado por nadie. Se lo habrán pedido un montón de veces y por alguna razón que él no conocía, este hombre dijo, no tengo interés, no lo quiero vender, no, todavía lo tengo acá, tranquilo, lo estoy guardando. Y ese instrumento estaba preparado para llevar la gloria de Dios sobre su lomo, al Hijo, al Mesías. Muchas veces nosotros tenemos instrumentos, cosas que no sabemos por qué están ahí o por qué Dios, pero sabe que son hechas, diseñadas, instrumentos para que en algún momento, en algún instante veamos la gloria de Dios sobre ese instrumento. O los dos que fueron a buscar a Pedro, a Jope, la historia de Cornelio, el que estaba orando, usted lo lee en el libro de Hechos capítulo 10, él estaba orando allá y de pronto recibe una visión y llama a dos desconocidos, dice, ¿sabe quién eran en la Escritura? Y le dicen, vayan allá, busquen en tal lugar, hay un tal Pedro que está orando, le díganle que hay un ángel que me habló, que yo quiero que él venga para acá. Y estos dos hombres fueron simplemente por obediencia, sin protestar, sin cuestionar a Cornelio. Lo lee en el capítulo 10, versos 7 y 8 del libro de Hechos. Dos obedientes anónimos dispuestos a obedecer fueron los instrumentos para que a partir de allí, en Cornelio, las puertas del cielo se abran a los gentiles. Instrumentos. Dios usa las circunstancias, Dios usa los instrumentos para que yo pueda encontrarme con Él, para que pueda entender que Él está ahí. Él no me deja solo. Un árbol guardado por años, un burrito que desde que fue parido fue cuidado, nadie lo tocó, o el corazón de dos personas obedientes, trabajadas por el Espíritu en la obediencia para que fueran los que abrieran las puertas. Dios dispone instrumentos únicos para momentos únicos. Y esos instrumentos, me agraden o no me agraden, me van a conducir siempre a donde Jesús está. Pero estos dos caminos son como dos grandes avenidas que me conducen a una gran ruta, una autovía, una de esas autopistas 0 kilómetros que hay por ahí, que es el camino de las decisiones. Tanto las circunstancias como los instrumentos de este Dios que desde la eternidad sabe cuál es el próximo segundo de mi vida y los próximos 40 años de mi vida. Él ya lo sabe, Él está ahí, Él conoce cada detalle. Lo que existía ya era, lo que existe ya es. Es clarito el pasaje de Eclesiastés, el Dios eterno, atemporal, el Dios que es el principio y el fin, que conoce todo, usa circunstancias, usa instrumentos para conducirme al camino de las decisiones.
En Lucas 19, versículo 35, 40, vemos la entrada triunfal. La gente, versículo 36, a medida que avanzaba, la gente extendía mantos sobre el camino, levantaban palmas y alababan al Señor. Eran tantos los que gritaban, en el versículo 38, gritaban, bendito el Rey que viene en su nombre, paz en el cielo y gloria en las alturas. En los tiempos de la Pascua, antes de la Pascua hebrea, los sacerdotes, los fariseos, los religiosos, se encerraban a hacer como retiros espirituales en las sinagogas, y el único motivo de ese retiro o ese tiempo apartado era solo orar para que viniera el Mesías profetizado. O sea, todos estaban los religiosos escondidos ahí en las sinagogas, orando, pidiendo, Señor, manda al Mesías. ¿Y dónde estaba el Mesías? Entrando en un burrito. ¿Y qué hacían los que le conocían? Le alababan y gritaban. Dice la Escritura que 2 o 3 fariseos salieron y dijeron, Señor, estamos orando adentro muy ordenadamente, muy bien vestidos, saco y corbata perfectamente. Nuestra liturgia religiosa nos lleva a orar por el Mesías. Hace que se callen estos que hacen ruido. Respuesta de Jesús, si estos se callan, hasta las piedras hablarán. Los caminos de las circunstancias, los caminos de los instrumentos me van a llevar al camino de la decisión. O en la religión, o en Cristo. O en la sinagoga, o en el templo, o en esa silla que estás cómodamente sentado todos los domingos en el mismo lugar. O alabando a Dios en espíritu y en verdad. Trayendo personas a Cristo, porque el mundo necesita de Cristo. La decisión, religión o Cristo. O la historia de los 10 leprosos. Lucas 17, 11 al 16. Estaba Jesús pasando, viajando para Jerusalén, pasa por Samaria y Galilea, aparecen los 10 leprosos. El Señor diferentemente le dice, vayan y preséntense. Mientras iban, reciben la sanidad. ¿Cuántos volvieron? 1. La decisión, las circunstancias y los instrumentos te llevan a la decisión. O seguís a otros, o seguís a otros, o seguís al Maestro. O seguís a otros, o seguís al Maestro, sos discípulo. La iglesia, las iglesias están llenas de seguidores, pero de pocos discípulos de Cristo. Las decisiones. O la historia preciosa de Lucas 7, versículos 37 y 38, de la mujer que tenía fama de pecadora. La nueva versión NBI dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Todos tenemos fama de algo, ¿no es así? Pregúntale que está a tu lado, ¿fama de qué tenés vos? Todos tenemos fama de algo. No, la fama es eso que te precede, ¿no? Lo que te dicen que sos. Todos tenemos fama de algo. No era muy buena la fama de esta mujer, fama de pecadora. Pero cuando se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa de ese fariseo, se presentó con un frasco lleno de perfume. Llorando lo arrojó a los pies de Jesús de manera que lo bañaba con lágrimas, luego lo secó con sus cabellos, también lo besaba y lo ungía con el perfume. La decisión, ¿no? De entrar o de quedarme afuera. De entrar a su presencia y derramar mi vida, mis ofrendas, mis diezmos, mi corazón, de honrar a Dios o de quedarme afuera. Yo puedo estar acá, pero estar afuera. Yo puedo estar acá y todo este tiempo que estuvimos hasta este momento, estar afuera, no adorando, no dándome, siendo un espectador, pasivo espectador. Pero yo tengo que tomar la decisión, porque las circunstancias de esta semana, los instrumentos de esta semana o de estos tiempos, de lo que fueran, te han llevado hasta el camino de la decisión. O entras a su presencia o te quedas afuera. O te quedas afuera, teniendo fama de... O entras a tu presencia para que el Señor llegue a decir, como esta mujer, de esta mujer,
Hasta que yo vuelva, se va a hablar siempre cada vez que se predique el Evangelio. Eso fue lo que decretó Jesús sobre ella. Porque decidió no quedarse afuera, sino entrar adentro. Es fácil a veces asumir algunas circunstancias, es muy fácil. A veces, por más que nos duela, amamos al Señor, las circunstancias que fueren. A veces cuando nos va bien en la vida, esas circunstancias nos alejan un poquito del Señor, ¿no? Cuando está todo bien, está todo tranquilo, tenemos un buen trabajo, buen sueldo, buen empleo, buena familia, está todo lindo, está todo tranquilo, nos alejamos un poquito del Señor. Las circunstancias me van a hacer el camino que Dios me permite transitar y los instrumentos que Dios vaya poniendo por el camino, esos instrumentos que puede ser una persona, un consejero, puede ser una palabra, puede ser la escritura, puede ser algo que está pasando en mi vida, pero me van a llevar a un solo y único camino, el que tuvo que enfrentar Gaby. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Estás seguro? Agárrate la cintura y acá vamos. Circunstancias, instrumentos, decisiones. El problema es que Dios ya está allá. Él ya está ahí. Está aquí. Estuvo ayer, pero está allá. Allá está. Por eso comencé diciendo lo que la Escritura declara. Ellos no tienen temor de recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque son generosos, porque son santos, porque son hijos, porque son discípulos, porque saben que Dios está allí y porque todas las circunstancias que están viviendo dan gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman. Y cuando uno se enfrenta a las circunstancias, sabe que esas circunstancias están edificando, preparando mi vida para llevarme más cerca de Él. Y cuando son los instrumentos, estos saben que su lucha no es contra carne ni sangre, la culpa no la tiene la suegra. No es lucha contra carne ni sangre. Saben que hay otro nivel de lucha. Saben que las circunstancias, los instrumentos que a veces el infierno quiere mover para que yo no pueda tomar la decisión correcta, o a veces los instrumentos, hey, vení, vamos a hacer esto, vamos para aquel lado, vamos para allá, vamos que está lindo, vamos que hagamos aquello, si nadie nos ve. Pero también son instrumentos que nos preparan para el camino de la decisión. Y todos estamos en este camino de la decisión. O nos quedamos afuera o entramos a su presencia. O seguimos siendo religiosos o empezamos a ser de los que adoran el Espíritu en verdad. O somos realmente aquellos que entienden que lo que Dios quiere hacer con mi vida es algo grande, precioso y hermoso. O seguiré a los otros como los 10 del pozo. ¿Fueron sanos? Sí. ¿Los 9 fueron sanos? Sí, seguro. Pero hay uno que tuvo realmente no solo sanidad, sino que recibió a Cristo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces renegamos de las circunstancias? Somos 2 o 3 los que renegamos de las circunstancias. El resto, bueno, ya se puede ir, tiene la vida solucionada. Usted no reniega las circunstancias. ¿Sabe lo que me pasó ayer? El auto que tengo ahora no apaga solo. El otro que tenía apagaba solo. Este un poquito más. Entonces me bajo y ¿qué hicimos? 11 de la mañana, volvimos a hacer las compras, dejé las luces prendidas. 8:30 de la noche, cuando baja el sol, mi esposa dice, ¿dejaste las luces prendidas? ¿Yo, señor? Fui al auto. No había forma, la computadora desprogramada, iba al parabrisas, yo corriendo a buscar una herramienta que no sé dónde estaba, la encontré, cuando se armé la batería, el autito hacía... Yo no dije gloria a Dios. Yo dije, ¿quién inventó la Capture? ¿Cómo no tiene un sistema para que apague solo las luces? Lo llamé a alguien, si no estaba, lo llamé a Sergio lo molesté, estaba en Calera, por el Sergio. Digo, bueno, tranquilo, llamé a otro y conseguí a alguien que vino con 2 cablecitos, hizo puente, arrancó. Y luego el hombre dice, pastor,
usted podría ir a mi casa a orar, estamos pasando un problema. Circunstancias, instrumentos, decisiones. Cuando entré a la casa después que el auto arrancó y estuvo bien, le dije, Graciela, Dios tenía un propósito y esta semana vamos a estar visitando una familia. No nos gustan las circunstancias, no nos gustan algunos instrumentos. Pero si Dios está ahí, ¿de qué me preocupo? Si Dios está acá, está, ¿qué me preocupa el día de mañana? Basta cada día su propio mal, dijo Jesús, ¿o no? Solo ¿qué tenemos que hacer? Buscar su reino. Lecciones tan sencillas, pero que debemos recordar siempre. Ponete de pie en el nombre del Señor. Cerrá tus ojos. Quiero invitarte a orar. Circunstancias, instrumentos, decisiones.